alegro y les agradezco la oportunidad de volver a encontrarme con mis amigos mexicanos con quienes tantos años de actividades hemos compartido y que nos unen en el espíritu grato de seguir participando en intercambiar ideas y vivencias. Quisiera en esta ocasión dedicar esta presentación como recuerdo de ese gran amigo que fue Chema Cantú. El tema que he elegido hoy día es enfoques relacionales en bioética. Y tenemos que comenzar, por supuesto, con el recuerdo que la bioética comenzó en el año 70-71 en forma bicefálica. Por un lado, Van Rensselaer Potter inició su campaña por un puente entre ciencias y valores humanos, campaña que dejó después de algunos años para hacer énfasis en una bioética global que él consideraba como la suma de la ética médica con una ética ecológica. Por el otro lado, la segunda cabeza fue el Kennedy Institute of Ethics, que con muchos recursos, tanto académicos como humanos y de orden económico, se presentó como un esfuerzo por reanudar y sacar adelante los derechos del paciente que estaban desmedrados por la medicina de orden sofisticado y tecnocientífico que estaba dominando en forma de paternalismo médico. Para ello, el Kennedy se enfocó en la autonomía kantiana y para darle una realidad operativa desarrolló una larga labor reflexiva de dedicarse al consentimiento informado. Algunos años después hubo un gran resurgimiento de interés por la globalización en Estados Unidos. El Partido Conservador de Reagan, en su presidencia, también fue un gran adalid de esta globalización, lo que el Kennedy utilizó para analizar y mostrar las enormes brechas de salud y medicina que se producían y que habían sido estudiados en mucho detalle por Sir Michael Marmot en Inglaterra. Teníamos entonces, por una parte, la bioética global de supervivencia de Potter y la bioética global a secas del Kennedy. Dos palabras sobre Potter, que consideraba que la ética médica que estaba propiciando el Kennedy permitía la mera sobrevivencia humana y él quería algo más, de manera que fue elaborando el camino para lo que él llamó una supervivencia aceptable, que es la suma de ética médica más una ética ecológica basada en Leopold. El hecho es que esta tendencia hacia la bioética global, pasando por diversos episodios, etapas, bioética de la biotecnología, bioética ecológica, nanobioética, incluso bioética espacial, llevó un concepto de bioética global que fue tan amplio y tan invasivo que la ética médica que ustedes ven en línea de la izquierda, en la flecha de la izquierda, simplemente se fue atrofiando y perdiendo presencia. Este es uno de los grandes problemas que tenemos que enfrentar, recordando que una ética aplicada no puede ser una ética puramente filosófica, sino que tiene que hablarle a una práctica social respectiva y específica de su interés. La bioética global no puede cumplir esta ética de ser una ética aplicada, en primer lugar porque no tiene un diálogo o una presentación específica a una práctica social concreta, sino que es mucho más general y con pretensiones universales. En segundo lugar, es proclamativa, por lo tanto no se presta a una deliberación, menos aún de forma democrática, y finalmente no conduce a una decisión porque no es un juego argumentativo que busca llegar
a un consenso o al menos a un acuerdo. Y no podrá ser nunca relacional si sigue siendo una biblioteca global, porque la relacionalidad exige proximidad. En segundo lugar, exige especificidad. ¿Dónde, con quién, en qué contexto y qué situación se va a debatir sobre conflictos bioéticos? Y finalmente, porque necesita también una comunicación comunitaria, un aspecto demográfico y democrático que se acerque al sentido común y a la comprensión común de toda la gente. La medicina entonces se encuentra con que de sus muchas definiciones, una que no puede ignorar y que es a mi modo de ver la fundamental, es que ella es una práctica social. La medicina, por lo tanto, necesita para esta práctica un cierto marco de una ética aplicada a sus actividades. Sin embargo, la bioética se presenta ante una práctica médica que se ha vuelto mercantilizada, medicalizada, positivista, cientificista y despersonalizada, encastrada en sistemas de atención médica y de investigación médica, todo lo cual la ha llevado a recibir el diagnóstico de estar deshumanizada, un término que yo no encuentro muy adecuado porque es una actividad humana que será deficiente o tendrá problemas, pero sigue siendo una actividad humana, por lo tanto prefiero hablar de una medicina que sea despersonalizada. La ética médica tradicional se encuentra entonces con una desviación de lo que debía ser su ámbito de reflexión por esta medicina sistematizada, mercantilizada y despersonalizada, y necesita recuperar una línea directa hacia una medicina que sea relacional, que vuelva a ser relacional como lo es tradicionalmente, y para ello tiene que también adaptar su ética a ser una ética relacional para una práctica relacional. La bioética global ha tomado cierta conciencia de la necesidad de lo relacional, pero lo practica y lo propone en términos muy vagos y difusos, como son la solidaridad, la reciprocidad y la equidad. No es aquí el propósito discutir esto, sino solamente señalar que la bioética global se aleja cada vez más de ser relacional y de ser una ética aplicada. Es cierto que en la cultura de la postguerra, Segunda Guerra Mundial, eh, se intentó o se presentó algunas formas de relacionalidad humanitaria, empezando por los derechos humanos universales, que son una proclamación y que no son universales porque tienen que ser traducidos a derechos cívicos bajo una legalidad, bajo una jurisprudencia y con eso se transforman en nacionales y diversos. La igualdad que está planteada en los derechos en el artículo 1 propone que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Eso es una franca ceguera frente al hecho empírico de que todos nacemos desiguales y dependientes. No nacemos libres, sino que dependemos de otros para nacer y para sobrevivir. La vulnerabilidad también ha sido manifestada, presentada como un principio ético básico, pero el problema es que la vulnerabilidad, fuera de todos los problemas semánticos que tiene, siempre se está refiriendo a los distantes, los pobres de otros países, los terceros países que no tienen sistemas sociales, etcétera, no tienen la cercanía, la proximidad de la relacionalidad. Entonces tenemos que buscar en la relacionalidad humana algún común denominador que nos haga partícipes a todos los seres humanos de una misma idea básica o de una misma definición básica. Obviamente, Robinson Crusoe no podía tener
relacionalidad porque no había con quién relacionarse. Y obviamente también cuando apareció viernes, inmediatamente se produjo una relación, pero que también inmediatamente fue asimétrica, una relación de amo y esclavo. Tampoco las manifestaciones masivas que se han hecho bastante cotidianas en el mundo actual, en diversos continentes, eh, ayudan a a la relacionalidad porque se trata de una contigüidad masiva que no tiene ningún contenido ético en sí. Buscando entonces algún fundamento antropológico del ser humano, hemos dividido todos en dos posibilidades. Uno es buscar la naturaleza humana, cosa que ha fracasado. Todos los problemas que se han planteado no han sido suficientemente consensuados y finalmente una buena parte, diría yo, de los pensadores, de los filósofos, han decidido que la naturaleza humana, si es que existe, es inalcanzable y reconocible. Hannah Arendt probablemente sea una de las primeras personas que prefirió no hablar de naturaleza humana, sino que de la condición humana, que empieza con la natalidad, punto importante para ella, y que ella definió esta condición humana como al ser que se dedica a la labor, al trabajo y la actividad. Cosa que es muy razonable, pero es una referencia al ser humano adulto, ya inserto en la sociedad, ya socializado, y por lo tanto no puede ser una condición o una descripción de todos los seres humanos, porque no todos los seres humanos están en actividad de este tipo. Pero tomando de ella la condición humana, he preferido plantear que la condición humana es no una naturaleza, sino que una condición trascendental de atributos. Y digo trascendental porque esa palabra define condición de posibilidad. Algo es trascendental cuando hace posible algo. En este caso, los atributos humanos trascendentales son las condiciones que hacen posible la sobrevivencia de todo ser humano. Y estas tres son, a mi modo de ver, y esto es discutible, por supuesto, son por una parte la relacionalidad obligada con el otro. No puedo vivir si no me relaciono con los demás seres vivos y seres humanos, especialmente. La trascendencia mundana hacia lo otro y la trascendencia de sí. Brevemente, la relacionalidad humana empieza con la natalidad, o si ustedes quieren ya antes, en forma de relaciones corporales de cuidados neonatales, generalmente de la madre o de la persona cercana que va a alimentar y hacer sobrevivir a este recién nacido, que a medida que se desarrolla y entra en la niñez, comienza a tener ese instrumento valiosísimo y único de relacionalidad que es el habla y lo desarrolla en las relaciones familiares y escolares, o sea, en ámbitos familiares conocidos y acotados. A medida que el niño se prepara para ser adulto, también desarrolla más amplitud en su lenguaje, de manera que como adulto puede llevar relaciones sociales con gente extraña y puede llevarlas de acuerdo a las normas legales de los derechos cívicos, pero está siempre en relación con los demás bajo estas condiciones. Y en la vejez, el problema básico es que las relaciones pierden un poquito de fuerza, son un poco más débiles y se van concentrando en la necesidad de acompañamiento y cuidados que se han sistematizado y propagado en forma de gerontología en lo social y de geriatría en lo médico. De la trascendencia mundana solo una palabra porque el tiempo no nos da para más. Eh, por de pronto es negar lo que decían mis
coterráneos Humberto Maturana y Francisco Varela, el cuerpo no es autopoético. El cuerpo necesita actuar en el mundo y ser afectado por él. Todo lo que sabemos lo recibimos a través de nuestro cuerpo y todo lo que hacemos en el mundo lo hacemos con nuestro cuerpo. Es lo que muy en resumen, pero en forma más compleja, desarrolló Heidegger como el Dasein del que es arrojado el mundo. La trascendencia de sí, tal vez la más efímera, pero sí importante, de las condiciones trascendentales de sobrevivencia, es que el ser humano se ensimisma en algún momento, busca su identidad, busca identificar su yo, y a través de esa identificación busca coherencia y sentido en sus relaciones y en sus propias actividades de su existencia. Y además, el ser humano, tal vez un poco más escondido esto, pero siempre encontrable, anhela dejar una impronta en el mundo, sobre todo desde el tiempo que estamos secularizados y no podemos todos pensar en una trascendencia transhumana. Hemos dedicado algún esfuerzo a cumplir este anhelo, sea en forma de hijos, sea en forma de obras, sea en forma de ideas, de actividad política, o por último, de una manera más simple, dejando recuerdos y dejando documentos como fotografías o videos o grabaciones de que hemos existido y que todavía nos podemos presentar ante el mundo que quedó después de nuestro fallecimiento. Volviendo a la base, los atributos trascendentales son la condición de posibilidad de sobrevivencia del cuerpo humano. Es importante recordar que es el cuerpo humano el que sobrevive, el que se contacta con los demás, el que se contacta con el mundo y el que se contacta consigo mismo. Si este cuerpo pierde la integridad de sus tres atributos trascendentales, se vuelve un cuerpo debilitado, lesionado, traumatizado, incapaz de sobrevivir y necesita entonces cuidados, protección y terapia para recuperar la integridad de sus atributos necesarios para vivir. Y si es el cuerpo humano el que está sufriendo un desmedro, ¿quién es la práctica social más adecuada para atender este desmedro? Obviamente es la medicina. La medicina entonces toma un papel que no es solamente terapéutico frente a enfermedades, sino que simplemente es el sostén necesario y que tiene que actuar en todo momento y en todas circunstancias y en toda fase histórica para recuperar los atributos trascendentales del cuerpo humano que por alguna razón se han debilitado y han sido disfuncionales. Entonces, la medicina le damos de nuevo una presencia central en la vida del ser humano y es impensable sin un fundamento ético médico que la sustente para que haga correcta y excelentemente su trabajo. Ahora, los sistemas médicos han perdido y deben recuperar la intención relacional, es decir, lo que llamaba la despersonalización es la pérdida de la intención relacional, del dedicarse a relacionarme con un prójimo específico que obviamente es el paciente. Eso es el acto médico, no estamos hablando de la medicina en total, sino que el acto médico en sí es el encuentro intencional y relacional de médico y paciente, de terapeuta y paciente. Ahora, la medicina, en tanto recupere o lo volvamos a tener el concepto de que sea relacional, requiere el sustento de una ética médica un poco más allá o bastante más allá de la ética tradicional y tiene que ser una ética médica relacional. Esas son nuestras tareas a futuro, recuperar una medicina relacional y para ello tener una ética médica relacional adecuada.
La idea de la relacionalidad fundamental entre los seres humanos ya corre en los pensamientos de Habermas y de Apple, en la ética comunicativa, en la ética del discurso, pero recordemos que son procedimientos de la argumentación ética para que esta argumentación democrática, abierta, universal, según Habermas, se funde en la inteligibilidad de la verdad, en la rectitud o corrección y en la veracidad o autenticidad del habla de todos los participantes. Su objetivo es llegar a una argumentación ética, una fundamentación ética coherente y aceptable para todos. Pero esto no es una actividad que permita elaborar una ética práctica, es una ética teórica elaborada por estas éticas comunicativas. La ética práctica necesita dedicarse directamente a apuntar a las prácticas sociales y para eso requiere una ética relacional. La idea de la relacionalidad del ser humano comienza obviamente, claramente con Martin Buber, que desarrolla lo que él llamó la ética dialógica del yo y el tú, y por lo tanto considera al ser humano como fundamentalmente relacional. Es su primera definición, descripción de lo que es el ser humano que se relaciona. Levinas, con un tinte mucho más teológico, ve el comienzo de la ética en el encuentro del yo con el otro, donde el yo siempre encuentra al otro en estado de necesidad, en estado de requerir y solicitar protección, resguardo. Claramente el otro ve al yo en la misma situación de necesitar apoyo, por lo tanto se crea una relación que es asimétrica de cuidado, pero mutuo. Por lo tanto, aquí despega para Levinas el desarrollo de la relación ética entre los seres humanos. Paul Ricoeur no cambió mucho todo esto, pero se especializó en una ética de solicitud, es decir, de preocupación por el otro, que viene a ser muy similar a lo de Levinas, pero tal vez ampliado más allá de la relación yo-tú. Y el gran salto hacia nuestro tema lo dio Carol Gilligan cuando desarrolló la ética del cuidado, que ella lo desarrolló como una característica típica del pensamiento de la psicología femenina, por lo cual el feminismo inmediatamente adoptó esta idea de la ética del cuidado y la transformó en una cosa más amplia, que es una ética relacional. Y lo hizo con tal entusiasmo, con tal fuerza y con tal cohesión académica que logró que la ética relacional se deshiciera de la marca del feminismo propio y se convirtiera en una ética relacional válido para todos. Veamos un poquito qué es lo que ha sucedido muy recientemente y está todavía en trabajo con las éticas ya específicamente relacionales. Tenemos por un lado la ética del reconocimiento que nace con Hegel y Axel Honneth de la Escuela de Frankfurt ha desarrollado, con todo respeto al pensamiento de Hegel, una ética del reconocimiento bastante concreta, bastante práctica. También muy reciente es la ética de la resonancia que desarrolla el psicólogo, el filósofo y sociólogo Hartmut Rosa, y más en desarrollo todavía está la ética de la responsividad del filósofo alemán Bernhard Wallenfels. Muy brevemente, lo importante de estas que tienen que ser trabajado extensamente por todos nosotros que nos queremos dedicar a la ética y a la bioética. La ética del reconocimiento de Hegel-Honneth tiene tres niveles. Un primer nivel primario, podríamos decir, que es el amor, es la relación no necesariamente erótica, puede ser fraternal o de otra naturaleza, pero en la cual hay un compromiso amoroso
que le da a los participantes la autoconfianza de poder estar presentes. En una etapa segunda o nivel segundo, entramos en el derecho, es decir, en conocimiento de que las relaciones tienen ciertas reglas, ciertas formas, ciertos modos culturales, y que si logro integrarme al derecho que corresponde a la sociedad en la que vivo, voy a tener también el reconocimiento y el autorrespeto. Y la tercera más avanzada de estas componentes, de estos niveles, es lo social ya puro, desligado del derecho, más allá del derecho, en el cual yo me incorporo a la sociedad comprometido en su buena función o incluso en su mejoramiento, y esto me da un tercer nivel de reconocimiento que es la autoestima. De manera que la persona se refuerza como un participante relacional de la sociedad con ciertos fundamentos de confianza, respeto y estima de sí mismo. Dejo de lado el tercer aspecto que nos complicaría mucho en este momento. Hartmut Rosa ha trabajado muy intensamente la ética de la resonancia. Él parte de la aseveración muy comprensible y real de que el mundo está inevitablemente acelerado. Y no puede no estar acelerado porque si se desacelera o se queda en un status quo, empieza a degenerar y a fenecer. Entonces, en este mundo que no puede sino seguir acelerándose permanentemente, todos nosotros, seamos productores, trabajadores o consumidores, pasamos a estar en una situación de disconfort. Esta aceleración no nos acomoda porque no corresponde a nuestro estilo y ritmo de vida y por lo tanto nos alienamos frente al mundo en el que tenemos que vivir y participar. Esta alienación es tan incómoda que por supuesto hay que buscar una posible mitigación o solución de ella. Y esta la ve Rosa en la generación de un nuevo modo de relacionarse con el mundo y con los sistemas, que en alemán se llama la Weltbeziehung, es decir, ya no hay que ser la relación alienación-aceleración, sino que a través de una comunicación resonante. La comunicación es resonante cuando el yo que comunica se ve afectado por el hecho de comunicar, se siente comprometido con lo que opina y se transforma, en cierto modo, su visión de sí mismo y del mundo. Y por supuesto que esto a los que responden, los que reciben este mensaje de afectación, van a también sentir una afectación, un cambio, una transformación en sí con el mensaje y por ende van a responder de forma resonante, es decir, en conjunto de compromiso y de intento de comprensión. Ahora, esta relación resonante produce una afectación y una responsabilidad lo suficientemente intensa para que se produzca un diálogo o en general una comunicación en que cada uno tiene su propia voz. Esto es muy importante porque uno de los problemas que tenemos hoy en día es justamente los sin voz. La ética de la responsabilidad, que es la tercera que quiero mencionar brevemente de Waldenfels, parte de una aseveración contundente de él, que es el ser humano es un animal que responde, siempre responde. Y si no puede o no quiere responder, eso también es una respuesta, en el sentido de negarse a la comunicación. Mientras más rutinaria sea la comunicación, menos ambiciosa, menos productiva es la respuesta. Cuando la interpelación, la pregunta, la solicitud de comunicación se refiere a algo que no es habitual, que es extraño,
requiere del que es interpelado una respuesta creativa y satisfactoria. Eso es lo que Waldenfeld llama la responsabilidad responsable. Ahora, la interpelación solicita la responsabilidad y esta será creativa en la medida que lo solicitado está fuera de lo común, fuera de lo rutinario. Rápido ejemplo, interpelo a alguien para que me diga la hora, mira su reloj y me responde. Interpelo a alguien para decirle que necesito llegar, saber el camino hacia un lugar X y el interpelado, si realmente es responsivo, me va a decir, mire, no sé cómo se llega a este lugar, pero le voy a ayudar a resolver el problema acompañándolo. Eso entonces es una responsabilidad que tiene la certeza de que va a ser satisfactoria para quien pregunta y por lo tanto, siendo adecuada, es también responsable. Tengo que responder por la calidad y el contenido de mi respuesta, lo que va de nuevo aumenta enormemente la calidad de la comunicación. Vuelvo un paso atrás para recordar que nosotros no hemos seguido este camino. Una de las cosas que más persistentemente hemos hecho es considerar, afirmar todo nuestro pensamiento, sobre todo lo ético, en la autonomía como la veía Kant, como el ser autónomo es el que tiene razón libre e independiente. Bueno, ese es un pensamiento teórico que flota en el aire, pero que no tiene ningún anclaje en la realidad. No existe una autonomía a secas. La autonomía siempre es de alguien que quiere o puede ejercerla y la ejerce para algún objetivo, alguna meta, algún fin, y esto lo hace frente a alguien que puede ser testigo, puede ser instrumento de su finalidad y que puede ser facilitador, cooperativo o puede ser obstaculizador. De manera que la autonomía va a tener todos estos aspectos que la hacen que sea situada, contextualizada y por lo tanto relativa a la situación actual. Siempre la autonomía va a ser relacional porque siempre va a tener que considerar el momento, el contexto y las circunstancias en las cuales se ejerce o está impedido su ejercicio. Entonces, haciendo este vuelco, saliendo de las palabras puras, la autonomía pura, la vulnerabilidad pura, los derechos humanos puros, volvemos a que todo esto es relacional, porque todo esto es contextual, el ser humano vive en contexto, ¿no? Y no hay otra manera de entender su actuación sino aceptando que tiene circunstancias y contextos en los cuales está actuando. Entonces la medicina relacional también tiene que ser un acto contextual, que es el que llamamos encuentro clínico interpersonal. Son dos personas que en determinadas circunstancias, determinado lugar, momento histórico, se encuentran a pedido de uno y para solicitar la ayuda del otro, el encuentro clínico interpersonal entre paciente y terapeuta. Ahora, lo que trae el paciente es un sufrimiento que le dificulta la existencia. Por lo tanto, el médico tiene que hacer un diagnóstico no solamente del órgano afectado o del sistema descompensado, sino que en qué medida el cuerpo está desmedrado en su capacidad de mantener su relacionalidad, su trascendencia al mundo y su diálogo consigo mismo. Y entonces la recuperación funcional del médico tiene que apuntar a la recuperación de estos tres fundamentos antropológicos, el de la interacción, el de la acción y la trascendencia del sí, que es el de la significación. Y esto nos lleva hacia el final con una repetición de reconocer que el cuerpo desmedrado es el que llega
al encuentro clínico. En ese encuentro clínico tiene que haber una persona, un ser humano, por lo tanto es un encuentro interpersonal y se tiene que generar una relación en el sentido que el relato del paciente y los conocimientos del médico sean afinados para la situación en que se encuentra y apoyados por una ética médica relacional que le dé la excelencia necesaria a este encuentro. Y su función es recuperar la funcionalidad del cuerpo para que pueda seguir sobreviviendo y utilizando estos tres elementos funcionales, trascendentales, o si ello no es posible, tener el apoyo para que se complemente con una ayuda externa. Todo esto lo he elaborado en un libro que está a punto de salir, donde todo esto está más completo, más elaborado, pero por supuesto que sigue siendo un inicio de una propuesta. En un libro que se llama La medicina como bien común, que debe estar apareciendo en estos días por la editorial universitaria de Chile. Cuando ustedes oigan este video, ya va a estar circulando el libro. Y quiero aprovechar algunos minutos finales para volver sobre la bioética global, porque lo que hemos estado haciendo es remozar una ética médica relacional y dejando a un lado, para que no interfiera con esta actividad concreta que tenemos, a la bioética global que tiene estas ambiciones holísticas que está presentando cada vez más, sin darse cuenta o sin querer reconocer que la bioética global, esta bioética amplificada y extensa, fracasó totalmente durante la reciente pandemia, en la cual nada de lo que la bioética global pudiese decir fue escuchado, fue solicitado o fue realmente realizado. Acuérdense que hubo un acuerdo de que todo lo que se hacía en la pandemia y en su contención iba a ser con fines utilitarios y no con otros criterios éticos. Bueno, una biótica relacional difícil podría plantearse de la siguiente forma. Todo acto intencional establece una relación porque tiene la intención de llegar a algún lugar o a alguna persona fuera del cuerpo que está actuando. Entonces va a establecer una relación con el otro, con el prójimo, o una relación una relación con lo otro y con el mundo. Ahora, desde el momento que yo afecto a otro con mi acto intencional, tengo que responder, dar cuenta de los efectos de estos actos, sobre todo si estos efectos son negativos. Y entonces todo acto intencional es necesariamente motivo de una valoración ética relacional para responder adecuadamente a lo que decidí e hice. Y de nuevo estamos entonces en una situación contextual y situacional de que ese acto, ese prójimo, esa realidad y esa ética son específicas al momento en que estamos analizando. ¿Cómo podemos hacer esto? Ciertamente la bioética tiene que dejar de preocuparse por los efectos de lo que la humanidad hace. Todos lo sabemos, todos lo reclamamos y lo condenamos, pero en ese sentido la bioética no tiene un discurso propio. Es el mismo discurso que tiene un antropólogo, un filósofo, un economista, un político o cualquier hombre de la calle, como quiera de la calle, ¿no? Sabemos que las cosas en el mundo están mal y que nos está afectando de diversas formas. Por lo tanto, lo que la bioética relacional tiene que buscar es cuál es el origen de estos actos. El origen de los actos siempre es alguien que actúa. Por lo tanto, el origen de los actos intencionales es un yo. Muchos yo, pero un yo. La bioética tiene que aplicar entonces su reflexión sobre la ética del yo relacional, del yo en la medida que se relaciona con lo que está fuera, con el no yo. Eso significa que el yo tiene que ganar en substancia, tiene que ganar en riqueza,
tiene que ganar en capacidad, para usar ahora pensamiento de Zen, de Nussbaum, etc. Bueno, pero este pensamiento no es tan reciente porque ya lo tenían Sócrates y su escritor Platón cuando decían que lo esencial del ser humano es conocerse a sí mismo. Si no te conoces a ti mismo, no puedes llegar a ser sabio, y si no eres sabio, no puedes tomar parte en la vida social y sobre todo en la vida política. Esto lo tomó Foucault, lo estudió a fondo, desarrolló una hermenéutica subjetiva que en el fondo no decía otra cosa que cambiar el conócete por cuídate a ti mismo. Y cuídate de ti mismo porque estás en riesgo. ¿Y por qué estás en riesgo? Porque todos en este mundo moderno y progresivamente estamos sujetos al biopoder. Alguien tiene un poder sobre nosotros, económico, político, de todo orden, y eso nos quita libertad y para recuperar cierta capacidad de gestión y también cierta capacidad de resistencia contra el biopoder, yo tengo que ganar una fuerza y para eso tengo que cuidarme a mí mismo. Foucault no llegó a decir mucho más que esto, pero fue un punto muy importante, sobre todo de su actividad poco antes de morir. Pero hay una tercera raíz menos conocida, que es la que desarrolló Pierre Hadot, un francés contemporáneo pero ya fallecido, quien también volvió a las raíces griegas, pero en vez de Sócrates prefirió apoyarse en Epicuro. Y Epicuro decía, lo que Hadot tomó, que lo importante era la transformación personal, o sea, el perfeccionamiento transformativo de la persona y que para ello se debían usar ejercicios espirituales. No voy a entrar aquí en detalles porque esto es muy discutible, pero me interesa recalcar que aquí hay tres fuentes y hay otras más que recomiendan o creen que la única posible salida al marasmo en que nos encontramos en este momento no es desarrollar una ética nueva o una bioética amplia, sino concentrarse en la recuperación del yo, a partir del cual tendrían que haber entonces actos, planes y proyectos de mejoramiento de nuestro destino. Entiendo perfectamente que me he excedido de la extensión del contenido que pueda tener una conversación sobre bioética, que me he salido en forma extravagante, textualmente, de la bioética mainstream o principal, y esto con toda razón, creo que no debemos seguir por ese camino que no nos ha dado resultados. Si hubiera sido de calidad, no estaríamos en la situación en que estamos, y por lo tanto aquí hay una modesta propuesta que yo les agradezco mucho el haberme escuchado y acompañado, por lo menos en la presentación, sino en la consecución de la propuesta alternativa que presento. Muchas gracias. Acompáñanos en nuestras videoconferencias, mesas de diálogo, cursos y otros eventos. Dale me gusta, comparte y suscríbete. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes.